Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra nueva clase de hoy en este curso de pasos para cuidar plantas de interior sin estrés. Hoy vamos a hablar de lo más importante que es la luz. Hoy vamos a hablar de cómo medir la luz de tu casa para que tu planta pueda vivir bien. Así que vamos a comenzar. Como siempre digo, y para los que me siguen saben que siempre digo que las plantas de interior no existen. Eh, lo digo básicamente porque lo que nosotros hacemos cuando traemos una planta de interior, una planta al interior de nuestra casa, es imitar el, su hábitat natural dentro de nuestra casa para que puedan vivir felices. Entonces, lo que hoy les voy a enseñar es cómo medir esa luz, cuáles son las plantas que sí van a prosperar en el espacio que ustedes tengan y cómo darnos cuenta de que esa planta no está prosperando, ¿sí? Entonces, en primer lugar, les quiero comentar que tenemos las plantas que necesitan de muchas horas de sol porque su hábitat natural eh, están expuestas a muchas horas de sol y esas son, por ejemplo, los cactus y suculentas. Siempre cuando veo que dicen que estas son las plantas ideales para tener en interior y para principiantes, eh, no me parece una buena idea, porque cuando sos principiante todavía no medís bien la luz que tenés, que disponés en tu casa, entonces te es difícil eh, poder mantener vivo, por más de que el cactus se diga que es súper fácil, súper resistente, sí es, pero tenemos que darle esa condición de luz por varias horas del día, luz de forma directa, ¿sí? Por varias horas del día. Entonces, de esa forma les permitimos crecer sin problema y que el riego entonces ahí sea más espaciado, ya que al recibir tantas horas de sol, el lugar en donde están, ahí tampoco hay lluvia constante, entonces de ahí el tema de que el riego también es para principiantes, pero lo que tenemos que tener es muchísimo cuidado al regar para que no se enchastre nuestro sustrato. Entonces, esta es una planta para sol directo. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de eh, imitar el hábitat de este cactus en el interior, siendo que necesita varias horas de sol? Entonces, a veces es poco probable porque necesita más de 6 horas. Entonces, en mi experiencia, tenemos algunas casas, algunas zonas en donde si bien entra la luz del sol de forma directa, no completa la cantidad de horas que esta planta necesita. Entonces, ahora, si es que vos disponés de esa cantidad de luz y querés tener un cactus adentro, entonces sí, sí va a prosperar. ¿Cómo sabemos que tenemos luz directa eh, en el interior? La forma en la que yo suelo medir es la siguiente. Por ejemplo, está mi ventana, ¿sí? Y entra el sol directo. Entonces, lo que yo hago es controlar desde la mañana, pongo un... Entonces tenemos nuestra ventana y en la ventana entra el sol directo, sabemos por qué sentimos el sol de forma directa. Entonces, si nosotros queremos colocar aquí nuestra planta, entonces aquí vamos a poner nuestro papel en blanco, vamos a poner nuestra mano y si la sombra sale perfecta y oscura, ese es el sol directo. ¿Está? Entonces, ahora lo que restaría sería medir la cantidad de horas. Como les dije, mínimo 6 horas de esa entrada constante de sol directo es lo que necesita una planta como el cactus. Otra planta que necesita esa cantidad de luz, les voy a mostrar.
es la rosa del desierto. La rosa del desierto también necesita esa, esa entrada de luz fuerte para poder florecer. La mayoría de las plantas que tienen flor necesitan de mucho sol para poder florecer, ¿sí? Eh, Ellas se alimentan mediante la, realizan el proceso de la fotosíntesis que eh, realiza el proceso químico para poder alimentarse, ¿sí? Aparte del agua, aparte de los nutrientes que tiene la planta, es vital que reciban esa luz que necesitan para poder vivir, ¿sí? Entonces, esta sería otra planta que necesita de mucha luz durante varias horas del día eh, y sería de un sol directo. Entonces, a esto yo les digo, y en la mayoría de las bibliografías o de los blogs en internet, ustedes van a encontrar que dice, especifican plantas de sol directo, ¿sí? Plantas de interior que necesitan sol directo. Entonces, de esa forma ustedes pueden ir buscando. Pero les puedo adelantar que en su mayoría son suculentas, cactus, plantas que necesitan mucha flor, perdón, que tienen flores, por ejemplo, como el hibisco. Los aloes necesitan de mucha luz. Después tenemos plantas, las plantas frutales. Si bien hay algunas que se pueden tener en el interior, tenemos que cuidar el factor principal que es la luz, luego la humedad y la temperatura, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a lo que sería, a lo que yo le digo luz media, que sería la mayoría de las plantas tropicales, que es la que más vemos en el interior, que es son las plantas que más adornan el interior de los hogares. Y son plantas que vienen de selvas tropicales que al estar situadas debajo de los grandes árboles en la selva, lo que pasa es que están protegidas de esa luz intensa del sol y lo que reciben son destellos de luz moteada, reciben esa luz al estar a la intemperie, pero no el sol directo. Entonces, estas plantas son las ideales para tener en el interior y con la que sí o sí vamos a tener éxito. Lo que tenemos que cuidar es que cada tipo de planta tiene su mantenimiento y en eso es lo que nosotros debemos centrarnos una vez que conseguimos el lugar perfecto para esa planta. Una planta de tropical es, por ejemplo, esta que es la palmera chamadorea. Esta palmera es ideal para principiantes, crece eh, hasta 1,5 metros más o menos. Es súper linda tenerla, por ejemplo, en la sala. ¿Por qué? Porque le da vida a ese espacio, da un aspecto de eh, elegancia a la zona donde se coloca esa palmera. Y la forma que controlamos la cantidad de luz que necesita es otra vez con nuestro papel, por ejemplo, cerca de nuestra ventana. Ya sabemos que no entra sol directo porque el sol no nos está pegando en la cara, pero tenemos que saber qué es cómo es la luz que está entrando. Entonces lo que hacemos es otra vez colocar nuestro papel en el lugar donde voy a colocar mi palmerita. Voy a colocar otra vez mi mano y si la sombra sale pero no es tan oscura y es un poco borrosa, ahí podemos colocar nuestra palmera. No solo nuestra palmera, también podemos colocar marantos, begonias, podemos colocar mosteras, podemos colocar um, el helecho podría ser, pero necesita bastante humedad. Después tenemos los potus, las hiedras, tenemos varias plantas que son de origen tropical que van a vivir súper bien con esa cantidad de luz. Y como les digo, esa entrada de luz tiene que ser como mínimo 6 horas para que nuestras plantas puedan
realizar la fotosíntesis, realizar su propio alimento y de esa forma eh, prosperar, ¿sí? Entonces, esta planta que es la begonia rex, por ejemplo, a esta planta no le gusta eh, estar en una zona en donde el sol le dé de forma directa, pero sería ese sol más caliente. Necesita del sol de las primeras horas de la mañana o el de la tarde para poder florecer porque esta begonia tiene florecitas, ¿sí? Entonces son re lindas las flores de las begonias. Esta, por ejemplo, tiene un color medio rosita, blanco y es súper lindo y podemos disfrutar de la flor de esta planta. Luego tenemos las marantas, que estas marantas, por ejemplo, son muy lindas por los colores que tiene y también son fáciles de cuidar, ¿sí? Esta maranta en particular yo la tengo afuera y ahora recién estoy colocando un lugar en donde pueda tener mis plantas para que no les queme el sol. Entonces, estas con las puntitas así se están secando por el sol intenso y el calor intenso, ¿sí? Después otra planta sería la mostera, que siempre les muestro todas las mosteras. Esta es una mostera Danzoni que es un poco más pequeñita. Después tenemos la mostera, la Elegance, que es más grande y también aguanta esa luz media. Después tenemos plantas de tabaco. Vamos a ver si tengo fuerza para mostrarles esta. Esta, por ejemplo, es re linda para tener en el interior. Ven ese verde oscuro que tiene. Y adornan perfectamente cualquier espacio de la casa, pero ese espacio tiene que tener una entrada de luz importante para que pueda nuestra planta vivir sin problema. Eh, lo que nos falta ahora es la luz baja. Cuando no entra luz de sol directo, es poco probable que cualquier tipo de planta pueda eh, prosperar. Decimos o leemos a veces que hay plantas que no necesitan de luz para vivir o que son que aguantan poca luz. Pero en mi experiencia son muy pocas las plantas que aguantan esa poca luz. Y una de ellas es la espada de San Jorge, que lastimosamente nosotras la vamos a ver resentida esta espada. Si es que no tiene tanta luz, le va a faltar color, no va a crecer como debería. Eh, Sería cuando nosotros colocamos nuestro papel, eh, colocamos nuestra hoja blanca, ponemos nuestra mano y no sale ninguna sombra. Entonces ahí esa sería una entrada de muy poca luz. Ahí tenemos que, eh, podemos realizar varias cosas. Si tenemos un balcón, podemos quitar nuestras plantas en horarios en donde sabemos que el sol no entra de forma directa. Si bien a las plantas no les gusta ser movida todo el tiempo, em, si queremos tener plantas, tenemos que darle una vuelta, ¿verdad? Entonces, esa podría ser una opción. De repente, quitarla a la tardecita cuando llegamos del trabajo, por lo menos para que reciba un poco de luz. Si es que no tenemos una entrada, por lo menos de luz media, donde podamos tener a esa planta. Lo otro que quería contarles es que eh, es impresionante cómo eh,
las plantas reciben la luz y podemos darnos cuenta, por ejemplo, cuando nosotros salimos de un lugar oscuro para afuera y está la luz del sol y todo, y cuando volvemos a entrar como se nos oscurece un poco para poder eh, eh, habituarnos otra vez a esa cantidad de luz que tenemos en el interior de la casa. Y es así como se siente nuestra planta cuando está afuera. O sea, para que nos demos cuenta la cantidad de luz que recibe en comparación con la luz que nosotros tenemos adentro, es muchísima la diferencia, ¿sí? Nuestro ojo humano es capaz de darse cuenta de la cantidad de luz que hay afuera, por eso hace ese cambio, ¿verdad? Entonces imagínense cómo nosotros tenemos que tratar de ubicar de forma correcta nuestras plantas, ya que es intensa la luz que necesita para poder sobrevivir. Como les digo, no hace falta que sea una luz de sol directo, y en especial para plantas que son tropicales porque no soportan esa luz. Tiene que ser una luz, eh, si bien es de forma indirecta, pero que esa luz entre hacia la planta. Nos damos cuenta de que la luz es deficiente porque si nosotros la estamos regando de forma regular, la estamos regando cada vez que el sustrato está seco, nosotros le damos el riego y de igual forma esa planta se va cayendo, se pone feíta, se pone amarilla, eso quiere decir que le falta luz. Entonces, nosotros tenemos que, cuando la traemos recién a casa, tenemos que monitorear nuestra planta. Tenemos que ver cómo está, qué es lo que le falta, si es que le falta riego, ver cómo se va comportando con la luz que está recibiendo. Porque el primer impacto va a ser la luz y luego va a ser el riego. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tratar de balancear, tenemos que, por eso trajimos ya las primeras plantas a casa, practicamos nuestro riego, están viviendo bien nuestras plantas, le estamos cambiando el agua si las pusimos en agua y ahora nos toca empezar a traer plantas que necesitan más trabajo, que necesitan más control de la luz, ahora que ya sabemos regar, entonces vamos a poder empezar a traer plantas un poco más difíciles y que necesitan más luz. Entonces, como ya aprendimos a regar, ya sabemos que si algo le está pasando a nuestra planta, entonces es definitivamente el tema de la luz. ¿Sí? También tengamos en cuenta que nuestras plantas van a buscar la luz. Entonces van a crecer de una forma en la que, por ejemplo, esta begonia recibe luz, está recibiendo luz solamente en esta zona porque vemos como todas sus hojitas están yendo hacia esta parte. Y acá está pelada. ¿Por qué? Porque recibe y busca la luz. Entonces todas se van hacia ahí, todas las hojitas están yendo hacia donde eh, sienten que hay más luz. Entonces, para que no nos pase esto en el interior, lo que hacemos es mover unos graditos cada 2 semanas más o menos nuestra plantita y vamos moviendo de esta forma para que las hojitas se vayan posicionando eh, de forma que empiecen a buscar la luz de este lado y la planta sea frondosa normalmente. Lo mismo pasa con los helechos también buscan esa luz y van a crecer de forma en que del lado en que más reciban esa luz van a ir creciendo. Entonces, si nosotros las vamos moviendo, entonces eso va a hacer que ellas crezcan proporcionalmente. Otra planta con la que veo que hay muchos problemas es el lirio de la paz o la cuna de Moisés. Si bien se puede tener en interior, si bien es una planta que no recibe tanta luz eh, de forma normal, la zona en donde viene es una zona donde la claridad es tanta que sí le alcanzan unos rayos de luz y eso hace que puedan florecer.
como eso no le podemos entregar en el interior a veces, es ahí en donde nuestra cuna de Moisés sufre y no puede florecer. Por eso es importante entregarle esa luz adecuada para que pueda florecer. A veces pensamos que le falta abono, que le falta fertilizante, y realmente eso no hace que las plantas, si no tienen la luz correcta, florezcan. Si nosotros no le damos la luz que necesita, esa planta va a morir. Eso tienen que tener en cuenta. Por eso, cuando empezamos, decidí empezar con plantas que sean de bajo mantenimiento, que aguanten una luz, si bien que no es de sol directo, que aguanten una luz, una claridad tenue. Entonces, de esa forma nosotros nos acostumbramos a regar, como les dije, ¿sí? Y ahora podemos empezar a traer otras plantas, pero que sí necesitan más luz. Sin esa luz, nuestra planta va a morir. A veces pensamos que la estamos regando mal, que no la regamos, pero la mayor causa de muerte es la luz deficiente que está recibiendo nuestra plantita, que no le entregamos todo lo que necesita. Entonces eso hace que eh, recordemos nuevamente de dónde viene esa planta, cómo es la luz que le tengo que entregar. ¿Le estoy dando suficiente luz o le estoy dando demasiada luz y por eso se quema? Entonces, todo eso, si tenemos en cuenta, nosotros vamos a poder prosperar eh, con nuestros cuidados en plantas de interior, porque como les digo, la mayor causa de muerte es que no le entregamos luz adecuada. Entonces, ahora que ya sabemos, eh, podemos empezar a traer plantas a casa y podemos, eh, si es que no sabe, de repente el señor del vivero, la persona que atiende el vivero, no sabe decirnos de dónde viene la planta, nosotros podemos googlear y de esa forma darles esa luz que necesita. Lo otro a tener en cuenta es que nuestra planta va a pasar por un proceso de estrés una vez que, si es que la compramos o nos regalaron esa planta. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a un tipo de luz, a cierta frecuencia de riego que va a cambiar una vez que la traigamos a casa, porque nosotros tenemos una situación de humedad diferente, tenemos una situación de luz diferente, entonces la vamos a ver un poco estresada la planta. El estrés generalmente se ve con puntos negros en las hojas, puntitas quemadas. Entonces lo que tenemos que hacer es chequearla a nuestra planta, regarla solamente si el sustrato está seco. Acá, por ejemplo, sale húmedo, mi dedo sale sucio. Entonces no vamos a regar esta planta, pero si la vemos decaída, entonces tenemos que pensar, bueno, ¿será que la luz que está teniendo es suficiente? Ahora, si la vemos quemada en las puntas, podemos decir, está teniendo una entrada de luz extra y no le gusta, ¿verdad? Y otra facilidad que tenemos cuando las compramos del vivero es que nosotros vemos dónde estaba situada la planta y si la vemos si está en la intemperie, bajo una media sombra, por más de que no reciba sol directo, ya sabemos que esa planta está expuesta a bastante luz. Entonces, sus primeros días la tenemos que tener en un lugar donde reciba buena luz y de a poco la vamos moviendo a un lugar donde queramos tenerla, porque sí va a vivir, solo que de a poco eh, tenemos que tenerle paciencia a nuestra planta porque ellas también se estresan, ¿sí? Ese cambio brusco del lugar de donde estaban hace que ellas se estresen, pero todo es solucionable si es que, como les digo, sabemos de dónde viene la planta, sabemos qué necesidades tiene, entonces de esa forma podemos tener éxito con la planta que traigamos a casa. Sé que van a haber muchas preguntas, así que espero ansiosa sus preguntas para poder responderlas. Y esto fue el capítulo de hoy en el que vemos cómo medir la luz de nuestra casa y de acuerdo a eso qué plantas traer. En la próxima clase vamos a hablar un poco de humedad y riego y de temperatura.
Entonces, con eso vamos a poder complementar bien lo que es el cuidado de plantas de interior en casa. Así que nos vemos la próxima. Chao, chao.